Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulo 19 y 20. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 19. Escape. Las emociones luchaban dentro de mí: tristeza, desesperación, autodesprecio, ira, furia y rabia. Quería venganza. Un eufemismo, si es que alguna vez hubo alguno. Quería encontrar a Cersei y despedazarla antes de dársela de comer a su padre Tywin y a su hijo Joffrey. Después, quería arrancarles el corazón y metérselos por la garganta. Pero tuve que reprimir mi ira. La ira no le serviría a nadie en estos momentos. El control era la clave. Concéntrate, me reprendió Erebes mientras salía de la oficina de la mano. Tomé algunas respiraciones para calmarme y centrarme, una vez más. No. Todavía estaba debilitado, aunque podía sentir que mi poder aumentaba lentamente. La lucha contra el asesino, aunque un poco desafiante, no fue tan difícil como esperaba. Claro, él era más rápido que cualquier otra persona a la que me había enfrentado, con la posible excepción de Jon, aunque estaba bastante cerca, pero eso aún no se acercaba ni por asomo a mi poder debilitado. Apreté mi puño izquierdo. Solo una ligera punzada de dolor. ¿Se curó tan rápido o fue la adrenalina lo que calmó el dolor? No tenía forma de saberlo con exactitud en ese momento. No es que importara, solo había una cosa en la que tenía que concentrarme ahora: encontrando a Arya, Sansa y Jon. De los tres, Jon era probablemente el que corría peligro inmediato, pero confié en sus habilidades. Él podría matar a uno de estos asesinos. Le enseñé bien. Por otro lado, Sansa y Arya. Bueno, Arya era bastante decente, por lo que he visto en sus clases de baile, pero no era lo suficientemente buena para pelear con hombres adultos con años de entrenamiento, y cuanto menos se hable de las habilidades y el atletismo de Sansa, mejor. Lo primero que hice fue reducir a Ace al tamaño de un palillo de dientes antes de colocarlo en uno de mis bolsillos. Luego, pronuncié un conjuro: señálame a Sansa Stark. La varita se movió bruscamente hacia la dirección general de los aposentos de los Stark, que estaban unos pisos por debajo de mi posición actual. Bueno, estaba cerca. Señálame a Arya Stark. La varita se sacudió y apuntó hacia afuera, fuera de la fortaleza roja, y posiblemente fuera de la ciudad. Fruncí el ceño y recité un último conjuro: señálame a Jon Snow. La varita no se movió de su dirección anterior. Entonces Jon posiblemente estaba con Arya. No tenía forma de saberlo, ya que una dirección general no revelaba mucho. Era posible que los dos estuvieran juntos, pero también era posible que estuvieran a kilómetros de distancia, pero en la misma dirección. Negué con la cabeza. Sansa era la que estaba más cerca de mí. La atraparía a ella primero y luego encontraríamos al resto. Ahí está. Ese era el plan, o una apariencia de uno. Así que me mudé. Bajé las escaleras sin mirar fijamente a ninguno de los hombres Stark caídos. Estaban muertos, no podía ayudarlos. Giré hacia la derecha, hacia el pequeño pasillo que conducía a la habitación de Sansa. Rehice el hechizo: apúntame, y mi varita se sacudió para apuntar dentro de su habitación. Me acerqué a la puerta lentamente y con cuidado. Sansa, susurré cuando llegué a la puerta. No hay respuesta. Sansa, susurré con más urgencia, abriendo la puerta. Se escuchó un fuerte gruñido y el destello del acero me alertó de la presencia de un atacante. Instintivamente levanté mi brazo derecho para bloquearlo. La gran espada se estrelló contra mi brazo y saltaron chispas al rozar mis escamas endurecidas. No, no lo hagas. Escuché el grito de Sansa cuando el hombre que sostenía la espada se dio cuenta de a quien había intentado matar justo ahora. El hombre en cuestión no era otro que Sandor Clegane, el perro desfigurado. Mi mirada recorrió rápidamente la habitación. La loba guargo de Sansa, Lady, estaba muerta, con la garganta abierta. La Septe Mordane también estaba muerta, así como algunas sirvientas. Clegane estaba solo en la habitación con una Sansa que parecía aterrorizada. Estaba intentando. No, de lo contrario habría habido ruido. Además, aparte de lo que parecía ser una salpicadura de sangre en su rostro y vestido, Sansa se veía bien. Clegane retrocedió, aunque mantuvo su espada fuera. No pensé que vendrías, Potter. Su voz profunda salió de su rostro horriblemente desfigurado. ¿Qué haces aquí, Clegane? Pregunté mientras se hacía a un lado y me permitía entrar en la habitación. ¿Estás aquí para vengarte de tu hermano o estás aquí por orden de Joffrey? Pensé que todavía estarías con Helen. Donde sea que esté esa mierda estúpida, ahora mismo. El hombre en cuestión resopló ante las preguntas.
No, yo odiaba a mi hermano más que a nadie, replicó el perro con un gruñido al mencionar a su hermano. Juré mi servicio a la casa Stark después de presenciar los acontecimientos de la pelea. Lord Stark no aceptó, parpadeé. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté de nuevo. El hecho de que no haya aceptado mis servicios no significa que no tenga una deuda pendiente, Blackscale, dijo Clegane con sencillez, antes de mirar a Sansa, cuya expresión facial había pasado del terror a la esperanza. Tú y los Stark habéis hecho más por castigar a mi hermano que cualquier otra persona que yo haya conocido. Me parece bien. Me volví hacia la angustiada Sansa, le di un abrazo y le froté la espalda. Sansa, dije antes de que pudiera empezar a llorar o hablar, tenemos que irnos, vale. No podemos quedarnos aquí, no después de lo que pasó. Yo, tartamudeó, luciendo como si estuviera al borde de un colapso. La pobre muchacha estaba en shock, lo sé. Me aparté y le di un apretón en el hombro. Pero no hay tiempo. Los guardias podrían llegar en cualquier momento. Tendremos tiempo de sobra para decidir qué hacer después de que salgamos de aquí, ¿de acuerdo? Sansa cerró los ojos y se estremeció, antes de mirarme con esos ojos azules y asustados. Lo prometo, probé una ruta diferente. Encontraremos a Arya y a Jon y nos alejaremos de aquí lo más posible. La mención de sus hermanos pareció funcionar, ya que su mirada se volvió de acero, recordándome a su padre por un momento, antes de que su inquietud regresara. Ella asintió y se dispuso a seguirme. Oye, dijo el perro, con voz irritada. ¿Crees que puedes salir de la fortaleza roja así como así? Hay guardias por todas partes. Ni siquiera podemos hacer un movimiento sin que todos los habitantes de este castillo se enteren. Buen punto, perro, dije, desenfocando un poco la mirada mientras recalculaba cuál debería ser el plan. Me volví hacia él. Tú vienes conmigo. Tú vigilas a Sansa y yo despejo el camino. Tú matas a cualquier cabrón que intente agarrarla. Vamos a intentar abrirnos paso a escondidas entre algunos de los guardias, pero si la situación se complica y esconderse no es una opción, entonces los mataré. El hombre desfigurado reflexionó sobre el asunto. Suena mejor que cualquier plan que tenga. ¿Qué demonios? Hagámoslo. Sonreí y les hice un gesto para que me siguieran. Subrepticiamente moví mi varita sobre sus pies con el encantamiento silenciador para que nadie pudiera oír sus fuertes pisadas. Si Clegane notó que su armadura estaba tan silenciosa como la noche más oscura, no dio ninguna señal. Por mí está bien. Nos dirigimos a la base de la Torre de la Mano, pasando junto a los guardias Stark muertos. Escuché algunos jadeos de Sansa. Las imágenes impactantes destruyeron el poco autocontrol que había logrado conservar. ¿Y quién podría culparla? Las personas que había conocido durante toda su vida yacían muertas por todas partes. Hice un gesto a Clegane y Sansa para que se detuvieran cuando escuché el sonido de pasos que se acercaban. Desenvainé a Erebes y avancé lentamente. ¿Crees que ya han despejado la torre?, preguntó uno de ellos. Sí, la señal fue dada, respondió el otro. Nuestras órdenes son capturar a las perras Stark para mantenerlas como rehenes. Jejeje, empezó a decir un tercero y estaba a punto de decir algo más cuando doblé la esquina y le atravesé el cuello con la espada, separando su cabeza del cuerpo. Un rayo recorrió mi cuerpo mientras esquivaba una carga improvisada de uno de ellos, haciendo tropezar al tonto por si acaso antes de clavarle a Erebes directamente en la espalda, cortándole la médula espinal. Los demás, 6 más, al parecer, sacaron sus espadas. Detrás de ellos había un guardia real. No era Jaime ni Selmy tampoco. Alguien cuyo nombre nunca me preocupé de aprender. Comenzaron a rodearme mientras uno de ellos intentaba atacarme. De esa manera, estaría ocupado mientras uno de ellos me apuñalaba por la espalda. No iba a permitir que eso sucediera. Agarré la espada del hombre con mi mano derecha, ignoré su grito de sorpresa y tiré hacia atrás, enviándolo a chocar con el hombre que intentaba ponerse detrás de mí. Los dos cayeron con un fuerte estruendo de metal contra piedra. Le señalé a Erebes. No dejéis nada atrás, Erebes. Les gruñí con odio al resto. Arroyo oscuro. La oscuridad brotó de la espada y cubrió a los hombres caídos y a los que me atacaban con rugidos fuertes y desafiantes. Sus rugidos se convirtieron en gritos de miedo que se interrumpieron cuando la oscuridad los consumió por completo y no dejó nada atrás excepto piedra helada. Corté el flujo de oscuridad. Era la primera vez que lo usaba en personas reales. Fue increíble. No quedó nada de ellos atrás. Pasó otro momento de silencio y oí mi espada eructar. Tenía la clara sensación de que la espada demoníaca se frotaba la barriga con satisfacción. Buena comida, hace tiempo que no como comida humana. Abrí la boca y la cerré.
Realmente no había nada que pudiera decir a eso. ¿Qué demonios fue eso, Blackscale? Escuché la voz asombrada de Clegane detrás de mí. Me volví para verlo a él y a Sansa, quienes estaban muy sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Mi verdadero poder, o una fracción de él, dije con sencillez, sonriendo a pesar de la situación. En realidad no tengo tiempo para explicarlo, pero Lord Ned conocía mis poderes, esa es una de las razones por las que solicitó mis servicios. Vamos, dije y volví a abrir el paso. Habrá tiempo para preguntas más tarde. Escápate primero. Está bien, dijo Clegane. Sansa se quedó callada, probablemente actuando con el piloto automático en ese momento. Lo que vino después fueron unos tensos minutos caminando silenciosamente por los pasillos y corredores de la Fortaleza Roja, evitando a los guardias aquí y allá con algunas aplicaciones del encantamiento Confundus. Consideré la idea de usar el encantamiento desilusionador en mí, Clegane y Sansa, pero lo pensé mejor. No podría rastrear su posición y ellos no podrían rastrear la mía. Finalmente llegamos a la entrada de la Fortaleza Roja, todavía llena de guardias, aunque ya no bailaban. ¿Se desvaneció el hechizo o se llevaron a los hombres? No importaba. Todos esos cabrones estaban muertos. Voy a matarlos a todos. Pero primero tengo que recuperar mi caballo, dije con calma. Ustedes dos, quédense atrás. Clegane obedeció de inmediato, sabiendo que no debía discutir conmigo en ese momento, y arrastró a la angustiada chica consigo. No tiene sentido darles un objetivo, pensé antes de golpear mi varita sobre mi cabeza, iniciando el encantamiento desilusionador y caminando junto a ellos hacia los establos de la Fortaleza Roja, donde Gerión estaba parado allí, mirándome directamente, a través de mi encanto desilusionador. Me sacudí rápidamente mi asombro, antes de darle una palmadita al caballo en la cabeza y explicarle lo que quería que hiciera. Vendrás aquí después de que use mi rugido, ¿de acuerdo? Recuerdas mi rugido, ¿verdad? Le susurré al caballo suavemente. Un guiño, está bien. Sonreí y le di otra palmadita en la cabeza, antes de volver con los guardias y encontrar el mejor lugar posible para hacer el mayor daño antes de que pudieran reaccionar. Conté al menos 20 hombres en el suelo frente a mí. Los arqueros seguían siendo los mismos, 3 de cada lado. Mi mano izquierda todavía me dolía por la flecha que me la había atravesado hacía apenas unas horas. Envainé a Erebes, un Darkstream no podría cubrir tanto alcance. A los arqueros los podía matar fácilmente con rayos bien colocados, al resto de los guardias, bueno, solo había una cosa que pudiera funcionar. Sonreí y señalé con mis manos a cada grupo de arqueros e invoqué mis poderes. Mis manos se dispararon como un rayo, dividiéndose en 6 arcos diferentes que inmediatamente alcanzaron a los arqueros, quienes solo pudieron gritar de sorpresa, juego de palabras, y dolor mientras caían, con espasmos incontrolables mientras lo hacían. ¿Qué carajo? ¿Qué fue eso? Entre gritos de miedo y desconcierto, respiré profundamente, cargando mis pulmones con un rayo. Por cierto, la gran acumulación de poder obligó a que mi encantamiento desilusionador se deshiciera. La escama negra, agárralo. Si hubieran tenido unos segundos más, tal vez habrían llegado hasta mí y me habrían detenido. Demasiado. El rugido del dragón relámpago. Una gran explosión de relámpagos de color blanco azulado estalló, abarcando un área increíblemente amplia, destrozando piedras y soldados por igual. Sus gritos fueron breves mientras la Fortaleza Roja se sacudía con la fuerza de mi ataque, que explotó con un trueno contra las puertas, atomizándolas casi por completo. Detuve el flujo de energía y examiné mi obra por un segundo. Los guardias Lannister estaban allí en un momento y, al siguiente, simplemente no estaban. La fuerza de mi rugido los había destruido, además de cavar una trinchera en la piedra roja que se extendía desde mi posición hasta la de las puertas. Respiré profundamente y escupí a un lado. Buena suerte, pensé antes de indicarle a Clegane y Sansa que salieran de su escondite. Obedecieron rápidamente, mientras Gerión también trotaba hacia mí, dándoles a Sansa y Clegane una sola mirada, antes de mirarme nuevamente. Ustedes dos suban a Gerión, yo guiaré el camino, les ordené a los dos. Sandor abrió la boca, pero lo interrumpí. Sin preguntas, haz lo que te digo. Él asintió, pero obedeció ayudando a Sansa a subir al caballo, mientras él se sentaba detrás de ella. Canalicé un poco de rayo hacia mis piernas, le di a Gerión una sola mirada y salí corriendo. El leal corcel me siguió con facilidad a pesar de mi velocidad enormemente mejorada. A juzgar por el sonido de las campanas y las marchas, asumí que habíamos salido de allí justo a tiempo. Demasiado cerca para mi comodidad, dijo Erebes, que resonó en su vaina.
Asentí imperceptiblemente, totalmente de acuerdo con la poderosa espada. Este maldito mocoso parece sacado de un maldito libro de cuentos. Escuché a Clegane refunfuñar mientras yo recitaba el encantamiento. Señálame a Arya Stark. La varita apuntaba hacia el noroeste. Seguí su trayectoria lo mejor que pude, avanzando por las calles, con Gerión trotando detrás de mí a gran velocidad. Finalmente, unos minutos después, llegamos a una de las puertas que conducían a la salida, la puerta de hierro, si mal no recuerdo. Estaba en el muro norte y conectaba con la carretera de Rosby, que nos llevaría a Rosby, a lo largo de la bahía de Blackwater. Repetí el hechizo. La varita definitivamente apuntaba hacia afuera. Asentí y usé un encantamiento de invocación en las puertas, sin esperar a que se abrieran, me alejé y corrí tan rápido como mis piernas me permitieron. Las puertas se abrieron de golpe con un fuerte crujido, medio segundo antes de que corriéramos por el espacio abierto, demasiado rápido para que los guardias reaccionaran. Escuché algunos silbidos de flechas, pero cayeron extremadamente cortas a medida que disminuimos la velocidad a un trote acelerado. Señálame a Arya Stark. Usé el hechizo otra vez y apuntó al noroeste otra vez, aunque la varita se movió más al este a medida que avanzaba. Señálame a Jon Snow. Intenté llamar a Jon. Ocurrió lo mismo. Me relajé un poco. Los dos estaban en el mismo lugar, es decir, estaban juntos. No quería nada más que encontrar una cama y descansar, o sentarme en la espalda de Gerión, pero ninguna de esas opciones estaba disponible para mí. Al parecer, no hay descanso para los malvados. Pasaron 20 minutos de carrera silenciosa antes de que volviera a intentar el hechizo. Mi varita apuntó hacia el oeste, a una colina que parecía tener una serie de cuevas, una de las cuales estaba teñida de un naranja parpadeante, señal de un incendio. Jon y Arya se habían detenido a pasar la noche. Miré hacia el cielo que oscurecía cada vez más. La noche efectivamente estaba cayendo. Respiré hondo antes de correr hacia la cueva en cuestión. A medida que me acercaba más y más, me aseguré de usar el hechizo, apúntame, nuevamente, por si acaso me estaba metiendo en la fiesta de otra persona. La varita apuntó exactamente en la dirección de la cueva. Suficientemente bueno para mí. Está bien, dije lentamente mientras les hacía señas a Clegane y Sansa para que desmontaran. Clegane lo hizo primero, antes de agarrar a Sansa y cargarla en estilo nupcial, se había quedado dormida durante el viaje hasta aquí. No es de sorprender que toda esta experiencia fuera muy agotadora, incluso para mí. Me sorprendió que pudiera seguir el ritmo durante tanto tiempo. Pero, ¿cómo abordarlos exactamente? Me dirigí hacia la cueva. Clegane y Gerión me siguieron, caminando por el terreno traicionero con una facilidad adquirida durante meses y meses de viaje. Arya, Jon, grité. Soy yo, Harry. No hay respuesta. Abrí la boca para hablar de nuevo, pero fui interrumpida por una pequeña mancha de cabello castaño que se lanzó a mis brazos y sollozó. Harry, dijo Arya mirándome y las lágrimas caían libremente de sus ojos. Jon, tienes que ayudar a Jon. Me protegió y ahora está herido. Por favor, se me heló la sangre. ¿Qué le pasa? Pregunté, pero negué con la cabeza. ¿Cómo carajo podría una niña saber qué le pasa? Llévame con él, dije antes de que ella pudiera decir nada más. Ella sorbió por la nariz y tomó mi mano, guiándome hacia la cueva en dirección al fuego. Me regocijé en el calor por un segundo antes de que mis ojos se posaran en Jon, cuya piel estaba mortalmente pálida incluso bajo la luz naranja del fuego. Solté su mano y me arrodillé junto a mi amigo, mirando su cuerpo durante unos segundos. Su ropa estaba completamente destrozada, su cuerpo estaba cortado, magullado y acuchillado por todas partes. Su piel estaba pálida y húmeda al tacto. Sudaba mucho y estaba bastante seguro de que no era el fuego lo que lo causaba. Me protegió, dijo Arya mientras Clegane colocaba a Sansa sobre una pila de pieles, antes de sentarse él también. Un hombre intentó matarnos. Cambió su rostro y Jon luchó contra él y disparó, pero el hombre le disparó algo a Jon y abracé a la pequeña niña y la consolé lo mejor que pude, mientras lanzaba hechizos de diagnóstico sobre la adolescente en coma. Está bien, Arya, dije. Voy a curarlo como hice con Bran. ¿Hiciste eso? Ella inhaló y pareció esperanzada. Sí, confirmé, echándome hacia atrás y sonriéndole. ¿Por qué no vas a acostarte junto a tu hermana y yo haré que Jon se mejore de nuevo? No es seguro aquí, interrumpió Clegane, mirando hacia afuera con una expresión insegura en su rostro. Si estuviera buscando fugitivos, este es el primer lugar en el que buscaría. Asentí. Era un buen punto. Entonces apunté mi varita hacia la entrada y lancé el encantamiento repelente de Muggles más fuerte que pude.
La entrada brilló durante unos segundos, antes de apagarse. Hice una rápida comprobación mental y me di cuenta de que el hechizo había surtido efecto. Eso debería evitar que alguien revise la cueva, expliqué antes de volverme hacia John y volver a lanzar el encantamiento de diagnóstico. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Clegane. Es un hechizo que disuade a la gente de entrar a la cueva, dije simplemente mientras analizaba los resultados del hechizo de diagnóstico. John tiene mucha fiebre, me dije a mí mismo antes de volverme hacia Arya, que estaba sentada al lado de Sansa, pero que miraba fijamente a John. ¿Dijiste que le habían disparado? ¿Qué? Arya señaló un lugar al lado de John. Dordos. ¿Y qué pasó con el hombre que hizo esto?, pregunté con calma mientras sacaba la esencia de Murtlab y la esparcía sobre los numerosos cortes y rasguños que pude encontrar. John lo quemó hasta matarlo. Arya volvió a mirar a su hermano. Con fuego azul, asentí. ¿Me crees? Arya sonaba incrédula. Sí, asentí distraídamente, mirando las heridas punzantes e hinchadas causadas por los Dordos. Yo soy quien le enseñó a hacerlo. Ahora, quédate callado un segundo. Arya obedeció. Me devané los sesos buscando una solución. Bien, entonces el veneno está circulando por su torrente sanguíneo, pensé, tratando de enfocar toda la situación. No tengo antídoto, así que la única manera de hacer esto sería extraer los venenos restantes de su cuerpo por el camino difícil. Un encantamiento de invocación débil y modificado debería funcionar. No se me escapó el hecho de que esto le causaría a John un dolor extremo. Sin embargo, era eso o la muerte de John. Una elección sencilla. No te alarmes, dije, apuntando con mi varita a sus heridas punzantes y abriéndolas con un hechizo débil. Voy a sacarle el veneno del cuerpo, pero dolerá mucho. ¿Entiendes? Sansa durmió profundamente. Clegane gruñó, entendiendo. Arya asintió rápidamente. Miré fijamente a Arya. Eso significa que se va a poner a gritar y a agitarse. Mantén la calma. Ella asintió nuevamente, más lentamente esta vez. Satisfecho con su respuesta, volví a concentrarme en mi amiga y respiré profundamente. Era ahora o nunca. Accio veneno. Entoné un encantamiento y observé cómo una neblina púrpura salía de sus heridas punzantes. Casi de inmediato, el cuerpo de John comenzó a contraerse y a sufrir espasmos. Su cuerpo se acurrucó en posición fetal mientras se ponía la mano sobre el corazón. Reprimí una mueca de dolor, esperando que el veneno no hubiera llegado tan lejos. Me equivoqué. John se retorció y se retorció de dolor durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue alrededor de medio minuto. Después de unos segundos de no ver salir ningún veneno, terminé el encantamiento de invocación y volví a lanzar los hechizos de diagnóstico necesarios. Su temperatura corporal ya estaba bajando a cada momento, lo cual era bueno. Le puse algunos encantamientos calmantes para ayudarlo, antes de cubrirlo con una sábana. Me volví hacia el resto de nuestro grupo. Eso debería bastar, dije. Yo, me detuve un momento mientras Arya me abrazaba con fuerza. Sonreí suavemente y le di una palmadita en la espalda mientras ella hacía lo posible por no llorar. No te preocupes, pequeña, dije. John se levantará y estará listo después de descansar un poco. Gracias. Arya sollozó. Lo que sea por ustedes, respondí y le froté la espalda con movimientos circulares. Su respiración comenzó a estabilizarse a medida que el cansancio se apoderaba de ella y se quedó dormida. La cargué con cuidado y la coloqué junto a su hermana, conjurando una sábana para cubrirlas a ambas. Y luego me senté. Magia, dijo Clegane cuando finalmente comencé a relajarme. John ya no corría peligro de muerte. Sansa y Arya estaban a salvo. Estábamos a salvo. Cumplí mi promesa a Lord Ned. ¿No te imaginas que puedas crear algo de pan y vino para mí que, Blackscale? Preguntó Clegane en tono de broma. Asentí, metí la mano en el bolsillo, coloqué los objetos en una hoja conjurada antes de recitar Engorgio. La hogaza de pan creció hasta alcanzar el tamaño de un perro mediano, mientras que la jarra de vino creció hasta alcanzar el doble de su tamaño original. A continuación, hice aparecer unas cuantas tazas. Los ojos de Clegane se abrieron ante otra hazaña de magia de la que no creía que yo fuera capaz. Pero de todos modos arrancó un trozo de pan y llenó su taza. Solo estaba bromeando, Blackscale. No pensé que realmente crearías comida de la nada, dijo mientras se zambullía en su comida. Podría retirarlo, ¿sabes? Dije con una sonrisa cansada, moviéndome para quitarle la comida. No, está bien. Tch, agarré un trozo y lo comí, saboreándolo como si fuera la primera vez que lo comía. Ya me lo imaginaba. Capítulo 20. Viaje por carretera. Un grito.
Abrí los ojos de golpe y me desperté de repente, listo para desatar el infierno sobre quien fuera capaz de superar mi encantamiento repelente de Muggles. La imagen que me recibió fue la de Sansa y Arya abrazando a su hermano, Jon, que finalmente estaba despierto, mientras Clegane se sentaba, mirando todo lo que se desarrollaba, con lo que luego me di cuenta que era envidia y un poco de diversión. «Oh, Jon», exclamó Sansa mientras yo me calmaba y un ligero cansancio se apoderaba de mí. Me lo sacudí. ¿Cuánto había descansado? 6, tal vez 7 horas, respondió Clegane a mi pregunta no formulada, señalando hacia afuera con un gesto de la cabeza. Era la mitad de la noche. Hectómetros, gruñí y saqué mi varita, recitando rápidamente Tempest. Una tenue energía blanca se formó frente a mí, mostrando la hora del día, 3:42 am. Di un gruñido evasivo antes de cancelar el hechizo y guardar mi varita una vez más y mirar mis manos, específicamente la izquierda, que había sido perforada por una flecha, no mucho antes. Lo apreté, sin dolor. Sonreí y me palpé el cuello y la espalda. Los cortes habían desaparecido, pero los moretones seguían ahí, aunque no eran nada comparado con el dolor que sentía antes. ¿Estás bien, Jon? Me volví hacia el chico en cuestión, cuya piel había recuperado parte de su color anterior. Mejor aún, ya no sudaba. Sin embargo, tenía unas grandes bolsas bajo los ojos. Sí, su voz era débil, pero logró mirar a su alrededor. Sus ojos se posaron en Clegane por un segundo, antes de volver a mirarme con expresión interrogativa. Asentí, diciéndole sin palabras que el perro era confiable, por ahora. Un destello blanco surgió de la entrada de la cueva, era el lobo huargo de Jon, Ghost, arrastrando hacia un lado lo que parecía ser una cabra muerta antes de sumergirse en su comida con gusto. Mis pensamientos se dirigieron a Lady, que estaba muerta en desembarco del rey. Arya, llamé la atención de la chica. ¿Dónde está Nymeria? Escondí una mueca de dolor cuando Arya se congeló en los brazos de Jon y luego abracé al niño con más fuerza. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente Jon, cuando Sansa y Arya lo soltaron y le entregaron un poco de pan. Suspiré y me pasé la mano por el cabello. Lo que pasó fueron asesinatos, respondió Clegane. ¿Por qué? Una pregunta sencilla, aunque en ese preciso momento parecía monumentalmente difícil de responder. El intento de Cersei de tomar el trono, dije con pesadumbre, viendo el rostro de Lord Ned en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Me llevaron fuera de desembarco del rey antes de que todo esto comenzara. Ella le ordenó a Valis que me sacara del camino y me matara. Conseguí sobrevivir a eso y volví para encontrar a Lord Ned y al rey Robert muertos. Hicieron que pareciera que Lord Ned lo había matado antes de morir él mismo. Lord Valis no lo haría, dijo Sansa confundida y con un dejo de dolor en su tono. ¿Pero por qué?, preguntó Jon de nuevo. Me encogí de hombros y tragué el nudo que tenía en la garganta. Avaricia, venganza, lujuria por el poder. Elige. Pero eso ya no importa, dije, cambiando de tema. Le prometí a Lord Ned que los acompañaría a todos a Invernalia. Tengo su cuerpo conmigo. Todos me miraron confundidos, a excepción de Jon, quien entendió inmediatamente, seguido por Clegane. ¿Lo encogiste? No, dedujo Clegane. Asentí con la cabeza y saqué una pequeña caja con forma de ataúd. Está aquí. Jon intentó agarrarlo, pero dejé que lo hiciera. Jon miró la caja con expresión vacía antes de guardársela en el bolsillo. Deberíamos llevarlo de vuelta a Invernalia. A las criptas. Padre merece estar allí con su familia. Arya y Sansa parecían afligidas durante todo el asunto. También está esto. Saqué una espada del tamaño de un palillo, antes de liberar el hechizo de reducción que tenía sobre ella. El hielo volvió a su tamaño original, tan ancho como la mano de un hombre y casi tan alto como Jon. La espada poseía una apariencia oscura y ahumada. Hielo, susurró Jon. Lord Ned me dijo que le entregara esto a usted o Arab, dije, entregándole la gran espada valiria al muchacho ya angustiado, pero él se apartó de ella. ¿Qué? Él, dijo Jon lentamente, con la vergüenza reflejada en su rostro cansado. Pero yo no. Eres tan Stark como Rab. Jon, dije con firmeza. Lord Ned confió en que usarías la espada por las razones correctas. Sí, dijo Arya, repitiendo lo que yo había dicho. Sansa, que no sabía muy bien qué decir, se quedó callada. Probablemente sabía que Catelyn desaprobaría esto, pero a la luz de lo que había sucedido, no había forma de discutirlo. Jon bajó la mirada por unos momentos, antes de volver a mirarme. Sus ojos grises mostraban el acero por el que eran conocidos los Stark, pero también el brillo azul de sus llamas. Con un gruñido de esfuerzo, se puso de pie nuevamente y extendió las manos. Así que le di la espada.
Sentí que algo se movía en el aire cuando su mano agarró la empuñadura. La espada vibró y luego brilló tan azul como las llamas de Jon. ¡Wow!, dije. Oí un golpe de placa contra el suelo rocoso de la cueva mientras Clegane se apartaba de la espada llameante, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Por qué él? Ah, cierto, el difunto Mountain puso su cara en una chimenea, o algo así. La energía se fue y Jon se desplomó antes de caer de espaldas, luciendo exhausto. ¿Qué fue eso?, preguntó Arya con asombro. Unos momentos de silencio. No lo sé, logró decir Jon. Sentí como si la espada me cantara. Hectómetros, dije. Parece que Ise te eligió. Estaba destinado a ser tu arma. Arya sintió emocionada, e incluso Sansa parecía convencida en ese momento. Clegane estaba demasiado ocupado mirando la espada con miedo. Comenzó Jon, pero negó con la cabeza. No tienes que decir nada, Jon, dije, antes de tragarme el vino que había dentro de la jarra casi vacía, así como el pequeño trozo de pan que quedaba. Ambos volvieron a su tamaño original. Hora de comer, dije innecesariamente. El desayuno fue un asunto tranquilo. Les di a cada uno de ellos tanta comida y bebida como pudieron soportar, agua para los dos más pequeños. Todos, con excepción de Jon, seguían lanzándome miradas de asombro. Supuse que sería increíble para los no mágicos. Mi mente se remontó a lo que había dicho Clegane. Él creía que en realidad yo creaba comida y bebidas. Supongo que no estaba equivocado en el sentido práctico. En realidad, se trataba simplemente del encantamiento de saciedad, tanto para el pan como para el vino. Se necesitaba un elemento base antes de simplemente replicarlo cada vez más, aunque había un límite a la cantidad de saciedad que se podía producir. Creo que si engordaras demasiado algo, explotaría, aunque el tamaño tendría que ser probablemente entre 30 y 40 tallas más grande. No estaba seguro de los detalles. Aún así, se podría argumentar, pero sigue creando elementos adicionales, incluso si usa uno de ellos como base. Y era cierto, hasta cierto punto. La conjuración tomó tu energía y sacó algo. La congestión toma tu energía, la adhiere al material base y produce más, como si el objeto fuera un organismo en crecimiento que pasa por una serie de mitosis. En ese sentido, era una especie de combinación de conjuración y transformación que de alguna manera era permanente a pesar del hecho de que ambas ramas individuales de la magia no lo eran. ¿Cómo fue eso? Diablo si lo supiera. Nunca tomé aritmancia, pero eso cubría el aspecto de comida y vino de este desayuno, pensé mientras tomaba otro bocado de mi pan, mirando a Arya beber un sorbo de agua mientras los tres hermanos se acurrucaban más juntos, con Ghost sentado a su lado como un guardián. El agua no era un encantamiento de congestión y tampoco un conjuro, aunque siempre era más fácil referirse a ella como tal. Aguamenti, el hechizo para hacer agua. Ten en cuenta que no se refiere a la creación de ninguna manera, solo dice hacer. Entonces, ¿cómo estaba haciendo agua?, te preguntarás. No era mi energía la que se convertía en agua, sino una variación de dos hechizos diferentes, invocación y destierro. El primer paso era invocar toda la humedad del aire en la punta de la varita y luego desterrar, con diferentes niveles de poder, según tu intención. En teoría, podrías rociarle un poco de agua a alguien en la cara, darle un baño completo o podrías comprimir el agua y desterrarla lo suficientemente rápido como para cortar acero reforzado. En esencia, se trataba de manipular el agua a través de encantamientos. Lo más probable es que resultara extremadamente poderoso en una selva tropical, pero en un desierto, tendrías suerte si lograras llenar una jarra de agua, dada la falta de humedad en el aire. En ese punto, sin embargo, es semántica, intervino Erebes. Si bien no es una verdadera creación, esencialmente tienes un suministro infinito de todo lo que podrías desear, siempre que tus hechizos de preservación se mantengan. ¿Te refieres a tus hechizos?, pensé divertido. Tienes mejor control del frío que yo. Era cierto, aunque Erebes no era el emperador del aire, aún poseía bastante control sobre el frío, debido a su poder de oscuridad, y lo usé como un refrigerador glorificado. Ignoré el destello de irritación que me envió Erebes, terminé el último bocado y tomé un sorbo de vino, un gusto adquirido durante los pocos meses que llevo aquí, antes de dirigirme al resto. Muy bien, comencé, para llamar la atención de todos. Tenemos que llegar a Invernalia, o al menos, pasar el cuello. Asintieron con la cabeza en señal de acuerdo mientras saqué mi mapa de Westeros. ¿Alguna sugerencia?, pregunté antes de marcar nuestra posición actual. Esta es una estimación de dónde estamos, en algún lugar cerca del castillo de Hafer, cerca de King's Road, por cierto.
Toma el camino real directo a Invernalia, dijo Clegane sin rodeos. Los demás asintieron. Jon se acercó y estudió el mapa por un segundo, antes de tocar ciertos puntos en el mapa. Detente en el Ivy Inn, antes de dirigirnos a Dari. Fruncí el ceño. ¿Estás seguro? ¿No serán estos los lugares obvios para buscar? Podrían enviar cuervos para que nos busquen. Los ojos de Jon se desenfocaron en cálculos por unos segundos. No será tan rápido, Clegane negó con la cabeza. Si lo que dijiste es verdad, entonces desembarco del rey ahora está sumido en el caos por la muerte del rey y la mano. Asentí. Sí, convine. Estoy segura de que Cersei aprovechará esta oportunidad para recuperar su antiguo poder, aunque no tengo ni idea de quién será el rey. Tal vez Tammen sea el rey, como dijo Robert. Jaffrey, Clegane discrepó con un gruñido. No importa, intervino Jon, mirándonos a los dos. Pero la sucesión probablemente será otro obstáculo, así como el nombramiento de una nueva mano se atragantó un poco al final. Asentí con la cabeza en señal de simpatía. Sansa y Arya simplemente intentaban comprenderlo todo. A mí me gustaría volver allí y masacrarlos a todos, dije. Le hice una promesa a Lord Ned. Ustedes tres se reunirán con su familia restante. Supongo que Rab será el líder de los Stark. Luego podrán planear cómo responder a esto. Harry, ¿y tú qué? Preguntó Arya, algo preocupada. Mi anticipación aumentó y un rayo recorrió mi cuerpo, bañando nuestro entorno con una luz azul pálida, superando al fuego por unos momentos. Oh, es muy sencillo. Iré a aplastar a Cersei y a Baelish, dije. Sola, intervino Arya. ¿Morirás? Has vencido a todos esos hombres mientras escapábamos, reconoció Sandor. Pero te han dado una paliza, mírate, Blackscale. ¿Crees que puedes con todo un ejército? Tienen razón, asintió Jon. No puedes hacer eso, no te lo permitiré. Lo miré con enojo y mi Lightning se retorció amenazadoramente. Él me devolvió la mirada sin pestañear. Cersei Lannister y Peter Baelish pagarán por sus crímenes, dijo Jon con calma, aunque le dolía decirlo. Pero cortarle la cabeza a la serpiente solo permitirá que surja otra en su lugar. Jon tenía razón. En el mundo nunca faltaron personas codiciosas. Respiré profundamente y recuperé mi poder. Pasos de bebé. Podría pensar en esto más tarde. Concéntrate en el objetivo, Potter. Invernalia es el objetivo. Está bien, dije, asintiendo con la cabeza en tono de disculpa. No tomaré ninguna decisión apresurada. Primero lleguemos a Invernalia. Jon sonrió, antes de relajarse y señalar el mapa nuevamente. Descansaremos en Ivy Inn. Será mejor que nos movamos pronto. Estás exhausto, Jon, gritó Sansa. Apenas puedes moverte. El pajarito tiene razón, muchacho, dijo Clegane de manera poco halagadora. Parece como si una buena brisa pudiera derribarte. No, Jon tiene razón, dije, coincidiendo con mi amigo. Tenemos que mudarnos, y pronto. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más tiempo tendrán para enviar a sus agentes a todas partes. ¿Y quién lo va a llevar? Tú. Ya no tengo exactamente mi caballo, dijo Clegane con desdén, aunque parecía un poco dolido después de mencionar a su caballo. Supongo que estaba pegado a su caballo como yo a Gerión. No respondí, mi mente dando vueltas pensando en posibles soluciones, antes de que me diera cuenta. Mira, tengo algo llamado magia que me permite crear cosas, como un carruaje. Oh, dijo Sandor, al comprenderlo. Sí, repetí en tono burlón lo que había dicho. Jon puede dormir allí mientras mi caballo Gerión nos lleva a Ivy Inn. Desde allí, bueno. Intercambié una mirada con Jon mientras señalaba la isla de las Caras, que estaba al noroeste. ¿Lo quieres tú o lo quiero yo? Le pregunté en voz baja. Deberías, dijo Jon inmediatamente al mismo nivel de voz. Nunca habríamos sabido de su existencia si no pudieras hablar con su fantasma. Y eso fue todo. Bueno, está bien, dije, más alto esta vez. Iremos por King's Road pasando Dari, hasta el Crossroads Inn, pero no parece que haya más lugares donde quedarse después. Sí, los hay, discrepó el perro. Me he alojado en algunos de ellos, pero apartados. Está bien, dije. Es mejor dormir en una cama que en una tienda de campaña. ¿Crees que nos seguirán? Nos seguirán a donde quiera que vayamos, respondió Clegane sin demasiado cuidado. Simplemente mátenlos y sigan adelante. Asentí, después de haber considerado el mismo método muchas veces a lo largo de la discusión. Comeremos nuestra propia comida, dije, agitando mi varita hacia el pan y el vino, encogiéndolos hasta un tamaño satisfactorio y sellando la jarra para que el líquido no se derramara. En caso de que nos envenenen, puedo manejar emboscadas, pero no tengo idea de cómo contrarrestar el veneno ingerido. Aprendí la lección sobre los venenos.
Casi morir por culpa de un veneno suele tener ese efecto. ¿Alguna objeción? Pregunté, mirándolos a todos y cada uno. ¿Cómo esconderemos a Ghost? Dijo Arya. Buena pregunta, dije. De hecho, casi me olvidé de él. Gracias por recordármelo, pequeña. Me giré para mirar a Ghost, antes de apuntarle con mi varita y recitar, Reducio. La respuesta irritada de Arya se vio interrumpida cuando vio que la gran figura de Ghost se hacía cada vez más pequeña hasta que tuvo el tamaño de un cachorro, y entonces ladró, y el sonido salió más chirriante que cualquier otra cosa. Escuché el sonido de una risa oculta y me giré para ver a Sansa haciendo todo lo posible por no perder el control al ver al lobo huargo, que antes era grande, haciendo todo lo posible por parecer amenazador. Ladró de nuevo, irritado por el desaire contra él. Ella se volvió loca. Su risa era contagiosa, al parecer, ya que Arya, Jon y yo también nos unimos a ella, e incluso Clegane gruñó divertido al verla. Fue alentador, como si me hubieran quitado un gran peso de encima por un momento. Está bien, fantasma. Jon tomó al lobo en miniatura y le dio un abrazo. Solo están celosos de ti. Ghost no parecía convencido, hasta que Jon empezó a rascarle la nuca para tranquilizarlo. Era difícil olvidar que Ghost tenía, ¿cuánto? ¿2 meses? Si acaso, esperé a que se calmaran las risas divertidas antes de doblar el mapa y guardarlo en mi bolsillo agrandado. Me puse de pie y me sacudí el polvo. Ustedes empaquen todo, dije. Yo iré a hacer un carruaje. Hay un bosque ahí afuera, así que debería ser fácil hacerlo con madera en lugar de tener que hacerlo yo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Clegane cuando comencé a moverme. Dura más y no se agota tanto, dije con tranquilidad, pasando junto al encantamiento repelente Magel y cancelándolo con un finito bastante bueno. Miré hacia un pequeño bosque al este, observando cómo el sol salía lentamente detrás de él. No hay tiempo que perder. Bajé la colina y noté que moverme era mucho más fácil cuando no sufría un dolor debilitante. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eso sucediera? Corté algunos árboles con el encantamiento cortante y lo usé una y otra vez para formar las tablas necesarias para formar la caja. No iba a hacer un carruaje bonito, pero no necesitaba hacerlo. Unas cuantas aplicaciones del amuleto adhesivo eliminaron la necesidad de usar tornillos y clavos, lo que me hizo la vida mucho más fácil. Coloqué las tablas de madera una al lado de la otra antes de comenzar a trabajar en los costados. Calculé que las paredes de la caja debían tener unos pocos pies de altura y ajusté las tablas en consecuencia para crear una entrada. Bueno, hasta ahora todo bien. Yo tenía una caja. A continuación, estaban las ruedas y el chasis. Para las ruedas, utilicé magia para doblar la forma de la madera hasta que fuera lo más circular que pude, antes de cortar aún más madera, ya que me di cuenta de que la rueda no giraría sin el soporte en el interior. Fue bastante fácil, aunque llevó un poco de tiempo. Afortunadamente, el chasis fue una tarea mucho más rápida. 2 barras de madera, una en la parte delantera y otra en la trasera, cada una con una rueda en el lateral. Luego, conecta las 2 barras con otras 2, desde los extremos de la barra trasera hasta el centro de la barra delantera, con barras más pequeñas para mantener unida la parte delantera. Una vez hecho esto, simplemente hice levitar la caja sobre el chasis, antes de pegarla allí con el encantamiento adhesivo. Después de todo eso fue lo que se enganchó con mi caballo. ¿Arnés?, suministró Erebes. Sí, eso, murmuré. Necesitaría a Gerión aquí para hacer eso, lo que significaba que tenía que esperar hasta que vinieran. Todavía había algo de trabajo por hacer en el asunto. Hice arreglos aquí y allá, como asientos reales, tapas para las ruedas para que no se salgan de las barras en las que las había colocado, amuletos irrompibles en las partes integrales del chasis y las ruedas mismas, así como pintar todo de un marrón oscuro. Me alejé de mi trabajo y lo admiré desde la distancia. No está nada mal, me dije. Será adecuado para los propósitos de este viaje, respondió Erebes. Fruncí el ceño. ¿Qué opinas, Balteser? Párrafo está bien, párrafo, intervino Balteser, todavía sonando extremadamente cansado. Me pasé la mano por el pelo antes de que el sonido de pasos que se acercaban llegara a mis oídos. Me di vuelta y vi a Jon y a los demás, que llevaban fardos de pieles y cosas así, y a Gerión trotando hacia mí. Hola, amigo, le di una palmadita en la cabeza. ¿Crees que puedes arrastrar este carruaje por nosotros? Gerión miró el carruaje y luego a mí, antes de asentir. Genial, muchacho, sonreí antes de indicarle que se quedara donde yo estaba. El caballo obedeció. Me puse a trabajar, quitándole la silla y colocándola en el carruaje, antes de confeccionar un arnés bastante decente, que conecté al chasis.
Intenta arrastrarlo, dije. Gerión obedeció y arrastró fácilmente el carruaje, como si el peso no estuviera allí. Perfecto. Observé cómo corría en círculos largos a mi alrededor, probando la cosa detrás de él, comprendiendo cuánto podía girar antes de que toda la cosa se volcara. Y luego, regresó a mí. Sonreí y recompensé al poderoso corcel con una zanahoria, antes de volverme hacia el resto. Está bien, antes de que subas, conjuré algunas capas y se las entregué a Sanse. Pónganse estos de camino a la posada, no nos reconocerán tan fácilmente, si es que nos reconocen, dije y los ayudé a ubicarse en las últimas filas. Una para Sanse y Arya, y otra para Jon y el perro. Yo me sentaría en la primera fila, sin riendas ni látigos. ¿Laxcale? Preguntó Clegane con curiosidad, ignorando el resoplido desafiante del caballo ante sus palabras. No es necesario, dije con tranquilidad, dándole una palmadita en el costado a mi amigo. Gerión y yo somos compañeros. No es así, amigo, un relincho como respuesta. Sonreí y tomé mi posición. ¿Están listos, chicos? Pregunté y recibí gruñidos positivos como respuesta. Está bien, vámonos. Gerión resopló y comenzó a tirar del carruaje mientras éste iniciaba su avance sobre el terreno irregular y rocoso, aunque nadie lo sintió en el carruaje. Las maravillas de la magia. Nos dirigimos hacia el oeste por un tiempo, recorriendo todo tipo de terrenos hasta que vi un castillo en la distancia, el castillo de Haferd, me di cuenta. Allí está el castillo de Haferd, dije. Sí, dijo Clegane desde atrás. Miré hacia atrás por un segundo. Arya y Sanse ya llevaban puestas sus capas, con las capuchas bajadas, aunque podía notar fácilmente que parecían conmocionadas. Jon estaba durmiendo la siesta en la última fila, mientras que Clegane parecía incómodo con su propia capa. Sonreí a las chicas. No os preocupéis, todo irá bien. Os llevaré a Invernalia sin dudarlo. Luego me volví hacia Gerión. Id un poco a la derecha, amigos, así podemos llegar al camino real desde un mejor ángulo y evitar el castillo, por si acaso alguien está acechando allí. Gerión dio un resoplo y comenzó a girar lentamente hacia la derecha, cambiando constantemente nuestra dirección de oeste a noroeste. Unos minutos después, nos incorporamos a King's Road y sonreí. Entonces, ¿cuánto crees que nos costará llegar a la Ibin? Pregunté. 2 días, tal vez, dijo Clegane. Haferd está a mediodía de viaje desde Desembarco del Rey, e Ibin está al menos 5 veces más lejos que eso. Hice un murmullo de reconocimiento. Bien, ¿escuchaste eso, Gerión? Mediodía hasta el Ibin. ¿Te has quedado sordo, Laxcale? Dijo Clegane irritado. He dicho, wow. Gerión comenzó a canalizar su fuerza y corrió, arrastrando fácilmente el carruaje junto con él mientras alcanzamos una velocidad 5 veces mayor que la de un caballo típico. Eché un vistazo hacia atrás y vi el asombro, deleite, en el caso de Arya, de mis pasajeros mientras observaban cómo sus alrededores pasaban a una velocidad que nunca pensaron que fuera posible. Lo que fue aún más sorprendente fue el hecho de que el carruaje todavía se sentía tan cómodo como cuando estaba parado. Clegane arrugó su horrible rostro bajo la capucha, aunque yo no lo vi, y empezó a murmurar, no debería sorprenderme. Crea comida y bebida, encoge cosas, crea carruajes y el caballo es tan fuerte como otros 10 caballos juntos. ¿Qué más? ¿Quiere un dragón como mascota? Revisaré todo excepto el dragón, eso sería más tarde, cuando llegara a la Ibin, pensé. El viaje terminó durando un poco menos de 10 horas, aunque podría haber sido incluso más corto si no hubiéramos tenido que disminuir la velocidad en el pueblo de Brindlewood, un poco después del punto medio entre Haferd Castle y el Ibin. Si hubiéramos pasado a toda velocidad, se habría notado fácilmente. Por suerte, simplemente pasamos el pueblo y nadie nos siguió. Supongo que tenía sentido. Lo más probable es que todos en Desembarco del Rey todavía estuvieran conmocionados y no hayan enviado a nadie todavía. O lo hicieron y simplemente fuimos demasiado rápidos para ellos, ya que tomaría más de 1 día y medio de viaje, sin escalas, llegar solo desde Desembarco del Rey a Brindlewood, otro día para llegar a Ibin. Aún así, había otras amenazas en este agujero medieval. Jon y yo habíamos matado a esos asesinos mágicos que podían cambiar de rostro. Me di cuenta de que eran los hombres sin rostro de bravos. Me había topado con ellos cuando estaba investigando todo lo relacionado con la magia y habían aparecido como un infame gremio de asesinos cuyos servicios debían de haber costado una fortuna. ¿Cuánto pagó Cese por ellos? Me pregunté si podría permitirse más. ¿O el gremio de asesinos lo tomaría como un insulto personal y me perseguiría? No lo sabía y no quería descubrirlo pronto. Pero sí,
Habíamos llegado a la Ivy Inn. John se había despertado a mitad de camino, pero luego se volvió a quedar dormido. El resto no había logrado dormir mucho. Arya había dormido unas pocas horas, mientras que Sansa solo había logrado dormir un poco menos de 30 minutos. Ni siquiera estaba seguro de que Clegane fuera capaz de dormir. Había estado despierto cada vez que lo comprobé. Había logrado pasar un par de horas en el camino, confiando en que Gerión nos acompañaría parte del camino sin necesidad de ninguna guía, y no me decepcionó. ¿Cómo podía alguien equivocarse si se quedaba solo en un camino? Entramos en el pequeño pueblo, en realidad solo otro conjunto de edificios de madera desgastados que parecían como si una buena brisa los destrozara, con unos pocos hombres atendiendo sus granjas y mujeres tejiendo y limpiando, y nos detuvimos en un edificio cubierto de hiedra. Como si esto no fuera suficiente pista, había un cartel que decía, Posada de la Hiedra. Me di vuelta y vi a Jon empujando a sus hermanas para despertarlas mientras Clegane bajaba del carruaje. Las bolsas bajo sus ojos habían desaparecido por completo y se movía con mucha más fluidez y fuerza. Si no estuviera ya completamente curado, lo estaría, y pronto. Parecía que se acercaba la noche otra vez. Después de algunas quejas, todos bajaron del carruaje y entraron en la posada mientras yo me disponía a poner a Gerión en los establos. Desabroché el arnés, miré a mi alrededor para asegurarme de que no hubiera moros en la costa y encogí todo el carruaje hasta que tuviera el tamaño de un maní antes de guardarlo en el bolsillo. Gerión, le dije a mi compañero, que no parecía cansado en lo más mínimo, incluso después de 10 horas de cabalgar y arrastrarnos con él. Voy a necesitar tu ayuda pronto, así que come. Luego le di a Gerión una zanahoria hinchada y lo dejé devorarla, entrando a la posada. Apenas había nadie aquí. Noté cuando vi a Jon entregándole algunas monedas de plata al posadero e intercambiando cortesías con él. Luego se volvió hacia mí. Conseguí un par de habitaciones contiguas. Una para Sansa y Arya. Una para ti, para mí y para él, me informó Jon mientras el posadero nos guiaba. Las habitaciones estaban en la planta baja. Eché un vistazo a la sala común de la que nos estaba guiando. 2 entradas, fácilmente defendables en caso de cualquier ataque repentino. Con un poco de suerte, no pasaría nada mientras visitaba la Isla de las Caras. Decidí que lo haría esa noche, en lugar de mañana. De esa manera, no perdería tiempo. Aquí están sus habitaciones, amigos. El posadero sonrió y volvió a limpiar una taza en la barra. Mis labios se curvaron hacia arriba, comparando al posadero con el típico barman del viejo oeste. El parecido era asombroso. Me sacudí la gracia y entramos a nuestras habitaciones, no sin antes asegurarme de que todos tuvieran suficiente para comer. Una vez hecho esto, le lancé subrepticiamente un aturdidor a Clegane, que estaba acostado en su cama. El destello de luz roja lo impactó, asegurándose de que permanecería inconsciente por un buen rato, hasta la mañana, al menos, teniendo en cuenta su cansancio. ¿Por qué? Empezó Jon, pero negué con la cabeza. No dormía ni un segundo, dije. Si siguiera así, no nos serviría de nada en una pelea. Jon asintió con la cabeza en señal de comprensión mientras comía su pan lentamente. Ghost estaba acostado en la cama, babeando por un costado mientras se quedaba dormido de inmediato en la cómoda cama. Me dirijo a la Isla de las Caras, dije, sonriendo levemente al lobo huargo encogido. ¿Ahora? Preguntó Jon incrédulo. Asentí brevemente con la cabeza. ¿Puedes cuidar del resto? No creo que esto lleve mucho tiempo. Si es así, me rendiré y volveré. Jon suspiró y dio su consentimiento. Te estaré esperando. Extendió el puño. Lo choqué. No te preocupes, sonreí y salí de la habitación, hablé mientras cerraba la puerta. Volveré antes de que te des cuenta. La puerta se cerró con un clic y tomé aire antes de salir de la posada y volver a los establos, donde estaba Gerión, esperándome. Rápidamente le puse la silla al poderoso semental y cabalgamos hacia el norte, fuera del pueblo. Siguiendo el mapa, le dije a Gerión que fuera al noroeste de nuestra posición actual. El fiel corcel salió a toda velocidad, fácilmente el doble de la velocidad que tenía cuando tiraba del carruaje. Sujeté las riendas, más para permanecer en la silla que para conducir. Finalmente llegamos a un pueblo sin nombre. No estaba seguro de si el autor del mapa simplemente no sabía el nombre del pueblo o si simplemente no tenía nombre. Supuse que no importaba. Lo importante fue que el pueblo se encontraba en la orilla del Ojo de Dios, el lago que rodea la Isla de las Caras. Recibí algunas miradas extrañas de los soldinos locales, que ya se estaban retirando para el día. Disculpe, me detuve junto a una mujer que estaba a punto de entrar a su casa. Sí, ¿puedo ayudarte?, respondió el aldeano con cautela.
¿Conoces a alguien que pueda llevarme a la isla de las caras? Pregunté. No, no lo hago, respondió la aldeana, luciendo irritada y murmurando sobre los idiotas extranjeros que siempre quieren ir a la isla antes de cerrar la puerta de un portazo. Parpadeé. Entonces llamé a otra puerta, y a otra, y a otra, y a otra. ¿Qué pasa? Preguntó un hombre rudo, de unos 30 y tantos años. ¿Conoces a alguien que pueda llevarme a la isla de las caras? Pregunté por millonésima vez. Lo estás mirando, respondió el hombre, pero es tarde en la noche. Ven mañana. Intentó cerrar la puerta, pero lo detuve. ¿Crees que puedes llevarme allí ahora mismo? Pregunté y saqué 2 dragones dorados. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad, probablemente era más de lo que ganaba en un año. El hombre se quedó mirándolo fijamente antes de recuperar la cordura. Sí, bien, sonreí y le di una moneda. Recibirás la segunda cuando me lleves de regreso. Nos dirigimos hacia la orilla fangosa de God's Eye, en dirección a donde supuse que estaba el bote del hombre. Podía escuchar el sonido de los cuervos por todas partes cuando finalmente llegamos a su bote. No era la mejor embarcación, pero serviría bastante. Dejé allí a Gerión, con órdenes expresas de que me esperara, aunque fingí atarlo a un árbol para evitar las miradas extrañas del barcuero. La travesía fue lenta y silenciosa, aunque logré acelerarla con algunos hechizos de animación en el propio barco. El barcuero probablemente creería que las aguas simplemente estaban dispuestas a cooperar ese día. Llegamos a la isla de los rostros y entendí de inmediato por qué se llamaba así. Incluso cuando desembarqué del barco, pude ver el enorme bosque hecho exclusivamente de arcianos. Podía sentir la energía en el aire, similar a la barrera que sentí en Invernalia, pero en una escala de poder completamente diferente. ¿Cuánto tiempo quieres que espere? Preguntó el barcuero mientras yo comenzaba a alejarme de él. El tiempo que sea necesario, amigo, le devolví la sonrisa. El dinero que te ofrezco te durará años en cuanto a comida y alojamiento, o eso o unas cuantas noches divertidas en un burdel caro. El barcuero simplemente sintió en respuesta, emocionado ante la perspectiva de ganar dinero. Después de caminar un minuto más o menos, saqué mi varita. Señálame el huevo de Valerión. Mi varita se movió un poco hacia la derecha. Seguí su camino, abriéndome paso a través del bosque blanco y rojo, una visión extraña, ya que estaba acostumbrado al marrón y al verde. Las caras talladas en los árboles parecían desagradables, pero simplemente no pude evitar tener la sensación de que estaba perfectamente a salvo en ese dominio. Quizás no de otros humanos vainilla, pero definitivamente de cualquiera mágico. Unos minutos después, llegué a lo que parecía una especie de templo, solo que estaba hecho de madera de arciano. Tal vez templo no fuera una buena forma de describir este lugar, simplemente parecía una casa grande, con muchas esteres en el interior. Lo más interesante fue el pequeño grupo de hombres, vestidos con túnicas verdes y luciendo lo que parecían ser tocados con cuernos. Bienvenido, Harry Potter de la escama negra, nuestro aliado, el cuervo de sangre, ha hablado muy bien de ti. Uno de ellos dio un paso adelante. ¿En qué pueden ayudarte los hombres verdes? Vaya, por una vez, es un cambio de ritmo que te alivia. Pero, ¿quién demonios era el cuervo de sangre? Ah, creo que simplemente te refieres a él como el cuervo de 3 ojos, dijo el hombre verde. Asentí con la cabeza en señal de agradecimiento y dije simplemente, estoy aquí por el huevo de Valerión. Los hombres verdes me miraban ahora con mucha más intensidad que hace un segundo. La atmósfera que nos rodeaba, las protecciones de esta isla, me di cuenta, reaccionaban en respuesta a su comportamiento y sentí como si mi alma quedara al descubierto. ¿Cómo lo sabes? Dijo el mismo hombre con calma y peligro. Me dijeron que viniera aquí y lo recuperara, dije simplemente. ¿Quién lo contó? Hagan el primero, dije. Me encontré con su fantasma en la cámara que contenía los esqueletos de todos los dragones muertos. Me dijo dónde encontrar el huevo y cómo hacerlo eclosionar. No dijeron nada, así que tomé eso como mi señal para continuar. Sé lo que hay al norte del muro, continué, notando sus miradas inquietas. Los otros traen muerte y destrucción con ellos. Con la ayuda de un dragón, podría ayudar a cambiar eso. Si algo aprendí de lo que me pasó en Desembarco del Rey, es que tenía la tendencia a sobreestimar mi propia fuerza y subestimar la de mi enemigo. Ya no más. Necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir. Entonces, ¿puedo tenerlo? Silencio. Puede ser. Escuché una voz familiar cantando en el aire a mi alrededor. Cuervo, saludé mientras los hombres verdes comenzaban a susurrar entre ellos. Nos volvemos a encontrar. En efecto, Raven respondió. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hablamos.
Sí, dije. Viajé a Desembarco del Rey, un completo agujero de mierda, por cierto, muy cierto. Así era, incluso cuando yo era la mano del rey. Raven estuvo de acuerdo, sin importarle si revelaba algo sobre sí mismo, mientras uno de los hombres verdes se me acercaba con un huevo azul claro cubierto de escamas. El huevo de Valerión. Si hubiera sabido los secretos para incubarlo, o incluso su ubicación, habría intentado incubarlo yo mismo, pero ahora es tuyo. Gracias, dije mientras sostenía torpemente el huevo. Tendría que conjurar un saco para guardarlo antes de volver con el barcuero. Cuanto menos viera, mejor. Me encantaría quedarme y charlar, pero ahora tengo que irme. Ah, sí, Raven habló en voz baja, acompañando a los niños Stark de regreso a su casa. Me puse rígido y respondí con una seca respuesta positiva. Tranquilízate, Harry Potter. Raven intentó tranquilizarme. Los bosques me hablan a veces. Con tu presencia en este mundo, mis poderes han aumentado incluso para captar fragmentos de bosques no mágicos. Te he estado cuidando lo mejor que he podido. Supuse que no había problema, aunque no confiaba demasiado en el ser que se escondía detrás de la voz. Podía observar, pero no podía decírselo a nadie. Bien, dije y me di la vuelta para marcharme, con mi huevo de dragón a mi lado. Me voy ahora. Gracias por el huevo. No os preocupéis por ello, dijo el portavoz de los hombres verdes. Es nuestro deber ayudar en la lucha contra la larga noche, de cualquier forma que podamos. Asentí y me alejé, conjurando una mochila para mi huevo cuando estuve fuera de la vista de los hombres verdes. Coloqué el huevo dentro y até la bolsa a mi espalda. Te deseo buena suerte en tus proyectos, Harry Potter. Raven me dio sus palabras de despedida, antes de que sintiera que su presencia se desvanecía lentamente. La necesitarás. Dime algo que no sepa, estúpido cuervo, murmuré para mí mismo mientras regresaba al barcuero. Sonreí mientras se me ocurrió una idea. Hagrid se pondría verde de envidia si supiera que voy a hacer salir un dragón, como él hizo. Sonreí para mis adentros mientras pensaba en días mejores. Aunque no voy a llamar al dragón Norbert. Párrafo, ¿qué hay de Orochi? Párrafo, intervino Balteser. Párrafo, que estás completamente despierto. Párrafo, pregunté mientras regresaba al bote. Párrafo, y no, ese es un nombre estúpido. Orochi es una deidad sepienta, no un dragón. Párrafo, Soma. Párrafo, volvió a preguntar Balteser. Párrafo, no, párrafo, varamos. Párrafo, Balteser lo intentó. Párrafo, no, párrafo, Tibinegon. Párrafo, ahora esto se estaba volviendo ridículo. Párrafo, no. ¿Estás nombrando a los monstruos jefes de Dragon Quest? ¿Cómo sabes qué es eso? Soy yo el jugador, no tú. Párrafo, bueno, ya tengo un nombre. Esta vez es real. Párrafo, ¿qué? Párrafo, respondí con irritación. Párrafo, dragón de limo, dado que el huevo es azul, tal vez el dragón real sea azul como un limo. Párrafo, razonó Balteser. Párrafo, cállate. Balteser, párrafo, pero, párrafo, no. Vuelve a dormir. Párrafo, Balteser me persiguió durante el resto del camino de regreso al barco. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Este capítulo fue el más largo de este canal hasta ahora. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.